La voz en el Congreso. Le damos la bienvenida a un grupo de distinguidos mexicanos preocupados por la salud. Unos están aquí de manera presencial, otros están de manera virtual, de colectivos unidos por la salud de los mexicanos y un movimiento por la patria, que claramente han acudido a Washington, a la Organización de Estados Americanos, para hacer patentes ante el mundo las irregularidades en el derecho a la protección a la salud que ha sufrido nuestro país y que constituyen claros agravios a los derechos humanos, a la salud de los mexicanos. Los dejo en el uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Alejandro Hostos de la Garza, abogado constitucionalista. Soy profesor de más de 30 generaciones de abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad y de la Escuela Libre de Derecho. Hemos comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representando a dos colectivos, Unidos por la Salud de los Mexicanos y Movimiento por la Patria, con el propósito de dar a conocer las diversas violaciones a los derechos humanos en materia de salud que se están cometiendo en México, con el propósito de evitar que se sigan cometiendo y que de alguna forma se restauren esas violaciones que le han causado tanto daño al pueblo mexicano. Cuando se presenta esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se promueve a nombre de algún colectivo que tenga algún interés jurídico. En este caso, comparecimos en agosto de 2022 y en noviembre de 2023 para presentar dos denuncias que están totalmente apoyadas en datos técnicos de autores muy importantes que demuestran esas violaciones a los derechos humanos en materia de salud. Yo creo que la materia de la salud de los mexicanos debe ser uno de los puntos más importantes que debemos proteger y salvaguardar por el bien no solamente de los actuales mexicanos, sino por el futuro. Si no salvaguardamos el derecho a la salud, vamos a hipotecar el futuro de los mexicanos. Y por eso un grupo de 60 abogados, doctores y profesionales presentamos esa denuncia para hacer saber a la Comisión esas violaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Se presenta una denuncia, la denuncia fue aceptada y nos dieron la oportunidad de comparecer el día 1 de marzo de 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA en Washington, a fin de darles a conocer en forma pormenorizada las diversas violaciones. Y en virtud de esas violaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a estudiar si efectivamente se han cometido violaciones graves a los derechos humanos en materia de salud. Si así sucede, entonces la Comisión puede promover ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica una demanda en la cual se le solicita al gobierno mexicano que la conteste y que diga por qué se han cometido esas violaciones a los derechos humanos. Y si se demuestra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la OEA que se han cometido unas violaciones, va a venir una sentencia y en esa sentencia se va a ordenar al pueblo mexicano o al gobierno mexicano que cumpla y que evite que se sigan cometiendo esas violaciones en derechos humanos. Entonces, es muy importante este procedimiento, muy complicado de llevarlo a cabo, muy tardado, pero más vale comenzar a tiempo que comenzar nunca. Por lo tanto, les agradezco mucho su atención y le voy a presentarles a ustedes al doctor José Antonio Crespo, que es uno de los autores más importantes de esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Antonio. Gracias, diputado. Buenas tardes. Agradezco al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y a mi antecesor, el licenciado Alejandro Hostos, el darme y concederme el uso de la palabra. Soy José Antonio Crespo Pozuelo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Llevo más de 50 años de ejercicio en la profesión médica y particularmente de la ginecobstetricia. Represento, como ya se ha dicho aquí, a más de 100 componentes de dos importantes grupos o colectivos que reúne a muchos médicos, a muchos abogados con una amplia trayectoria y gran conocimiento de lo que pasa en el sector de la salud. Como decía mi antecesor, el licenciado Alejandro Hostos, nos hemos visto obligados a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer patente la regresividad que existe en nuestro país en relación al respeto de los derechos humanos concernientes particularmente a la salud. Durante los últimos años hemos visto que es particularmente importante el incremento que ha ocurrido en todo tipo de enfermedades, el aumento en la mortalidad de todos los habitantes de la República y sobre todo esto traducido en una disminución de la expectativa de vida de los mexicanos. Todo esto surge desde que hace unos años se margina al Consejo de Salubridad General, que está respaldado y ha sido instituido y registrado en nuestra Constitución mexicana, al cual no se le hizo caso. Y esto tradujo después una mala gestión en la pandemia. Saben ustedes que durante la pandemia fue evidente lo inapropiado que fue el ejercicio de la vacunación a la población en general, pero particularmente a los médicos, y de ellos especialmente a los del sector salud, donde esto llevó a un incremento de la mortalidad, el primer lugar en el mundo de médicos, personal paramédico, enfermeras, choferes de ambulancias, etcétera, el primer lugar de mortalidad en el mundo. Esto es inaudito. Los mensajes oficiales que se fueron presentando durante el curso de la pandemia siempre fueron equívocos, fueron muchas veces tergiversados y mal orientados para privilegiar la ideología política en lugar de seguir los principios científicos y la buena conducción de una pandemia. Ejemplo de ello también fue el uso de la ivermectina a manera experimental, sin el aval necesario de los consejos de ética, ni nacionales ni internacionales. Todo esto durante la pandemia nos llevó a ser protagonistas de una de las más altas mortalidades en el mundo. Esto acarreó 825,000 muertes en exceso y todo esto llevó a una reducción importante de la esperanza de vida, una de las reducciones más importantes en el mundo, la segunda en América Latina. Esta reducción en la esperanza de vida pues es consecuencia de todo este mal manejo y del abordaje que en forma indebida se ha hecho a la salud de los mexicanos. Si a esto agregamos algo muy importante que está en boca de todos, que fue la cancelación del Seguro Popular, si bien el Seguro Popular no era una institución de salud, sí era un seguro que constituía ser un fondo económico para que las enfermedades catastróficas, tales como el cáncer de la mujer, el cáncer del hombre, como es el de la mama en primer lugar, en segundo el de la próstata, y particularmente y de una manera muy sensible en el cáncer de los niños, fueron desatendidos. Esto llevó a la situación actual de todos estos grupos vulnerables que están provistos de una manera inadecuada, insatisfactoria y muy reducida para sus servicios de salud. Aunado a esto, y como un ejemplo que ilustra lo que estamos diciendo, está la incomprensible interrupción en los programas de vacunación en la niñez. México, desde el año de 1991, en que se instituyó este programa de vacunación universal a todos los niños menores de 12 años, era ejemplo, era seguido por muchos otros países, pero resulta que ahora 23 millones de niños no se vacunaron en 2020, 10 millones
de niños entre 2218 y 2023, por no haberse vacunado en forma adecuada, están en grave riesgo de padecer enfermedades, tales como ejemplo ilustrativo, porque es reciente, el sarampión, cuyo brote hemos sido testigos recientemente. Esto pues nos lleva, desgraciadamente, a establecer malos augurios. Yo, como médico, hago un mal pronóstico en que si sigue la continuidad tan propalada hoy en día en tantas cosas, pero particularmente la continuidad en la manera en que se está manejando la salud en México, pues estamos hablando de que seguirá y continuará la regresividad y el flagrante agravio que existe a los derechos humanos, particular, muy especialmente el derecho humano a la salud. Por tanto, más enfermedades, más dolor y más tragedias se avecinan en el corto plazo. Si no se corrige esto ya, ni en un mediano plazo vamos a ver que las cosas vayan por mejor camino. Reitero, estas graves consecuencias, este dolor que nos embarga a todos como seres humanos y como médicos en particular, pues se verá reflejado muy pronto en nuestro México. Es urgente que se corrija ya lo que está sucediendo en México. Por eso hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que con sus alcances y sus potestades amoneste al Gobierno de México, lo digo claramente, para que esto no se repita. Es más, no debe seguir así. Muchas gracias. Presento al doctor Fernando Gabilondo Navarro, quien ha sido un ejemplar médico, director de una institución importante que es el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Él tiene experiencia y nos puede reafirmar algunas de las cosas que han sucedido cuando los institutos de especialidad más importantes y ejemplo de México en el mundo han sido agraviados también durante estos manejos. Adelante, Fernando. Gracias, José Antonio. Pues también soy universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sigo siendo profesor universitario de posgrado. Fui director del instituto de 2002 a 2012 y sigo vigente en la actualidad en la institución. Llevo 54 años de actividad. Yo les voy a dar un panorama que probablemente muchos de ustedes no sepan. Se habla mucho de que en el COVID se murieron 830,000 gentes, pero lo que no saben es el impacto que hubo al convertir a las instituciones en hospitales COVID. Les voy a dar un panorama para que se den cuenta cuál fue la catástrofe. En 2018 hacíamos más o menos 4,219 cirugías, esto es nutrición. En 2019, 57 trasplantes. En 2020, 12. En 2021, 34. De hígado, 49 en 2019, 11 en 2020 y 25 en 2021. Para que vean el impacto que hubo nada más en trasplantes. Ahora les voy a decir qué sucedió con la gente. Nosotros veíamos 300,000 pacientes al año. Teníamos más de 82,000 estudios de imagen, 3 millones de estudios de laboratorio, 5,000 cirugías. ¿Y saben qué pasó con eso? Cuando empezó el COVID, se acabó. No tuvieron atención médica ninguno de nuestros pacientes. Imaginarán qué hubieran sentido si ustedes tuvieran un familiar o ustedes mismos estuvieran siendo pacientes de nutrición. En fin, fue una catástrofe. Y quiero referirme específicamente al Seguro Popular, porque el Seguro Popular me tocó a mí como director y quiero también decir que le tocó al doctor David Kersenovich, que me sucedió, porque lo oí decir que el Seguro Popular no había servido. Eso es falso. El Seguro Popular funcionó, tenía defectos, claro que los tenía, pero les voy a dar unos datos.
En el cáncer de mama, en nutrición, teníamos cerca de 75 casos por año. ¿Saben cuál fue la sobrevida entre 2011 y 2018? 82%. Y eso lo terminaron. Así, para el doctor David Kersenovich, que decía que no funcionó, él mismo, sus programas de salud en hepatitis C fueron financiados por el Seguro Popular. Así que él también se benefició de muchas cosas del Seguro Popular como la institución. Ahora les voy a decir qué pasó con los trasplantes en general en México, 2020-2021. Los trasplantes pre-COVID, en los hospitales gubernamentales se hacía el 65% de los trasplantes y en parte privada el 35%. En el tiempo COVID, los gubernamentales bajaron a 36% y los privados a 64%. Ahí les dejo en su imagen que decían que estaban privatizando la medicina, pues ahí hay un ejemplo muy claro. Datos generales. Trasplantes por parte del gobierno disminuyeron 89%, en la parte privada 57%. En hígado 88% bajaron y en la parte privada 35%. Esto es para que se den una idea de que no se debería haber hecho un hospital COVID en nutrición. Eso fue un gravísimo error. Y les voy a platicar una anécdota. En 2019 yo era director cuando la epidemia de influenza. Jamás cerramos el hospital. Se dividió el hospital en influenza y en pacientes normales. ¿Y saben qué pasó con esta? Que los hospitales privados dividieron los pacientes con COVID y los pacientes sin COVID. Y el gobierno se rehusó a atender pacientes no COVID. Más del 42% de la población se quedó sin servicios médicos. Y les voy a decir lo que pasó después de todo esto. Los equipos de rayos X, desde hace 3 años, precisamente en el periodo del doctor Kersenovich, no funciona la resonancia magnética. Teníamos 2 resonadores. Uno no ha funcionado desde hace 3 años. No funciona la fluoroscopía. No funcionan los rayos X generales. Y el angiógrafo al 50%. Este es el legado que nos dejaron por todos los problemas de presupuesto que nos han hecho cada vez más. Ahora no sé cómo vamos a sobrevivir, porque el 53% del presupuesto que habían otorgado lo van a disminuir a los institutos. Entonces, es una pena, estamos en una grave crisis y les puedo decir que si los institutos desaparecen, la medicina de este país se acaba. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Presentas? ¿Dónde? ¿Presentas al que sigue? Creo que ya nadie va a hablar. ¿Sí va a hablar? Jorge Villarreal. Perdón. Buenas tardes. Soy Jorge Villarreal, soy ingeniero de la UNAM. Entré en 1968, año interesante. Soy ingeniero y aquí lo que quiero decir son pocos datos. Es una realidad todo lo que lo dijeron aquí mis antecesores, pero lo que yo me hizo estar y venir aquí como ciudadano hicimos una comparación de que Japón tiene 125 millones de habitantes, México similar, 130, pero mientras en Japón con el COVID se murieron 50,000, aquí en México más de 600,000. ¿Qué hay en esa diferencia? Pues hay falta de capacidad quizá, que hay que buscar cómo sí arreglarlo, falta de interés en la salud, que no se refleje y que básicamente se cambia a interés, ese interés político que tiene que existir, pero el interés sobre la salud es mejor o es prioritario. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Pues para que se comunique que de alguna manera las cosas se pueden hacer bien y que se han hecho mal
y que hay muchas cosas perfectibles, pero lo que es terrible es que la expectativa de vida se haya reducido en el país, en México, se haya reducido. Hay algunos datos muy importantes que dicen, bueno, México invierte 10,000 pesos por cabeza, mientras que, por ejemplo, en otros países se invierten 30, 40, 50 mil pesos por cabeza per cápita en el sector salud. Entonces, no quiero quitarles más tiempo, pero sí en las preguntas que puedan tener, ¿qué carambas hacemos para que el cómo sí funcione? Porque el cómo no, ya sabemos que no funcionó. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hubiera preguntas. Y hay dos preguntas. La primera es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. ¿Tenemos algún micrófono? Buenas tardes. Le quiero preguntar en primera instancia a los abogados sobre esta queja que pusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este gobierno pues ya se va. ¿Es retroactivo? ¿Puede ser retroactiva la sentencia que emita la comisión? Y también, ¿a quiénes se responsabiliza directamente? ¿Al presidente de México? ¿Al subsecretario porque el secretario nunca se comprometió a nada, Jorge Alcocer, estuvo al frente siempre Hugo López-Gatell? ¿A quién concretamente se le fincarían estas responsabilidades y si podrían también acusársele de genocidio por tanta gente que murió y sobre todo el personal de salud, dedicado a la salud, que pues sin protección y sin nada pues lo estuvieron trabajando? Y en materia de, ya en cuestión la salud, me gustaría que me contestara el doctor del Instituto Nacional de Nutrición, la vacunación que no hay para los niños, que apenas el 1 de este mes la Secretaría dice que sí, ahora sí hay vacunas para poliomielitis, rubiola, sarampión. ¿De dónde sacaron esas vacunas? Porque no hubo mucho tiempo. Y la exposición que hacen para los niños de que pues se están importando algunas enfermedades, como fue el caso de sarampión que llegó de Inglaterra. ¿Qué van a hacer al respecto, doctor? Y sobre todo la nutrición de los niños, que sabemos que por esta carestía que hay en México en los alimentos, pues muchos niños no están bien alimentados y son las víctimas más próximas para estas enfermedades. Gracias. A usted. Mire, déjeme comentarle, la denuncia se presentó contra el gobierno mexicano, contra todas las autoridades de salud involucradas en el problema, el presidente de la República, igualmente que el secretario de Salud, lógicamente. La sentencia que pueda venir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica va a ser contra el gobierno mexicano que exista, pero no solamente puede ser una sanción económica, sino la sanción es una amonestación o una recomendación para que de alguna forma se eviten que se sigan vulnerando los derechos humanos en materia de salud. Es decir, que de aquí en adelante se trate de evitar el que los niños con cáncer no tengan medicinas para poderse curar o que la gente tenga suficientes hospitales para atenderse oportunamente, porque si ahorita una persona tiene un problema y acude al Seguro Social, probablemente la operación se tarda en darle en 1 año o en 2 años una cita para operarla. Así no operábamos hace 5 o 6 o 10 años. El Seguro Popular tenía deficiencias, pero era una gran oportunidad, sobre todo para evitar los gastos catastróficos. Ahora la gente gasta el dinero que recibe del gobierno, lo gasta en las medicinas que no se le dan o bien en la atención médica que no se le proporciona. Realmente estamos muy mal y por eso acudimos ante la Comisión para evitar que se sigan cometiendo estas violaciones muy graves a los derechos humanos. Me gustaría saber, en este caso, seguramente al rato o mañana, este posicionamiento que están ustedes haciendo va a llegar a Palacio Nacional y los van a acusar de politiqueros, de ser enemigos del país. ¿Qué responderían ustedes a esto? ¿Qué llamado le harían al presidente López Obrador? Gracias. Pues nosotros lo hicimos realmente como mexicanos, que es nuestra obligación. Yo soy abogado constitucionalista y mi importancia más
firme es evitar que se vulneren la violación de los derechos humanos. ¿De qué sirve que en la Constitución existan los derechos humanos o lo que era antes las garantías individuales si no hay un sistema de defensa de esas violaciones? Y en México sí ha habido ciertos sistemas de defensa, como es el juicio de amparo, pero el juicio de amparo solamente va a beneficiar o perjudicar a las personas que intervienen en el juicio de amparo. Por eso tuvimos que acudir a estas instancias internacionales para pedir que cesen estas violaciones de los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más de unos mexicanos. Aquí. Gracias. Acá pintas más la cámara. Gracias. Sí, es que A ver, esto de vacunación para niños no le podría yo responder exactamente porque el Hospital Infantil de México es el que maneja esto. En el instituto manejamos la vacunación de los adultos y les puedo decir que ha sido un verdadero desastre. Nosotros tenemos una gran trayectoria en vacunación contra influenza, contra muchas cosas, pero en niños no. Pero lo que es un hecho, y esto lo ha dicho el diputado Héctor Jaime, claramente, el subejercicio en vacunación que se tuvo, que fue criminal. Nada más les voy a dar un dato. Para el papilomavirus no se vacunó a ninguna mujer adolescente desde hace 4 años. ¿Saben qué va a haber? El cáncer cérvico-uterino va a ser otra de las grandes amenazas por una falta, eso se llama negligencia. Entonces, eso es lo que le puedo yo platicar acerca de las vacunas, pero indudablemente hay un déficit en niños menores de 2 años, más del 70%. Sí, de la politiquería de McLaren. Yo no pertenezco a ningún partido político. Mi función en esta vida es ser médico. Llevo hasta la fecha 54 años de servicio, soy médico, soy urólogo, soy profesor universitario y lo que me interesa es la salud del país. No me meto yo en la parte política. Yo les puedo dar la parte científica con mucho gusto y que se ha violado la parte científica en todo este gobierno. Eso se los aseguro. siguiente pregunta, Alfredo Flores de News México. Adelante, Alfredo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me consta que el sector salud está destrozado desde que llegó este señor, que habla todas las mañanas. Incluso ahorita en el Seguro Social, para alta especialidad, cáncer y todo, no hay doctores especialistas, puro pasante y hasta cubanos que ni siquiera conocen. Y no lo digo inventando, porque tengo un pariente que está ahí enferma de cáncer y estoy viendo el desastre, mugrosos los hospitales, las enfermeras perdieron ese carisma de ser sensibles, porque las enfermeras, yo soy cliente del Seguro Social, mi mamá fue cliente del Seguro Social mucho tiempo y era un servicio de primer nivel. La pregunta es, ante todo esto que han expuesto ustedes y la experiencia que tenemos los mexicanos de estos servicios de salud, no nada más es ir a la Comisión de Derechos Humanos Internacionales, sino demandas penales. Hugo López-Gatell quiere venir acá para el fuero, porque la mayoría de la gente viene aquí a la Cámara de Diputados nada más para cubrirse de sus fechorías, o sea, el fuero ya sirve para eso. ¿Cuántos diputados no vemos aquí, o senadores o diputados locales, que nada más utilizan el fuero para cubrirse de todas sus fechorías? ¿No piensan hacer una denuncia penal e incluso ya en la próxima legislatura, que crucemos los dedos, que ya no tengan mayoría los guindas y que sea algo más parejo, darle modificaciones al fuero para que ya no pase este tipo de situaciones de que nada más vengan a escudarse y a evadir la justicia? Y reitero, no van a demandar a la gente de salud de este sexenio penalmente por su negligencia, vamos a ponerle así. Sí, efectivamente se pueden presentar denuncias penales porque es un delito lo que se ha estado cometiendo. Sé que se han presentado varias denuncias. Nosotros, nuestro grupo, no se ha encargado de esas denuncias penales, pero sí que tenemos abogados dentro de otro grupo que sí lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Yo creo que el propósito de esto era obtener un beneficio en general para todos los mexicanos y no en específico. Como dijo Fernando, nosotros no pertenecemos a ningún grupo
partido político, somos realmente profesionistas que estamos interesados por el bien de México, por el bien de nuestro futuro, porque no queremos que se hipoteque el futuro de los mexicanos. El que no se den las vacunas a tiempo es un delito, sinceramente. El que no se hagan las operaciones a tiempo o efectivamente conforme a las buenas prácticas médicas, pues también es un delito. Pero no podemos ser tan específicos, queremos ser generales. Si abarcamos poco, no vamos a obtener el beneficio que queremos. Y el beneficio que queremos es la salud de todos los mexicanos. Entonces, Alcocer y Hugo López-Gatell y Zoe Robledo, del director del IMSS, se van a ir invictos, o sea, vamos a decirlo con impunidad o invictos, como guste. Yo conozco muchas denuncias que se han presentado contra ellos y varios juicios que ya están, no solamente en denuncias, ya pasaron la segunda etapa, ya se pasaron a un juicio de control ante un juez de control y pues va a haber alguna resolución en forma pronta, esperemos. Desgraciadamente, a veces los procedimientos no son tan rápidos como que quisiéramos, pero si no comenzamos, tampoco terminamos. Por eso quisimos presentar esta denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cualquiera que quiera preguntarme lo que quiera sobre la comisión, puedo decir que sí opera, sí puede ser muy efectiva. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también es efectiva, está compuesta por 7 jueces, incluyendo a un mexicano, a un juez Ferrer MacGregor, que es una persona muy brillante y que lógicamente va a resolver conforme a derecho. Concluyen preguntas de los medios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Más señalar que ya hay denuncias penales puestas y por el delito que se está queriendo imputar no hay prescripción. O sea, no importa en qué momento los va a alcanzar. No sé si la diputada quisiera hacer algún comentario y usted, por favor. Pues agradecerles a ustedes que nos dan pues elementos para confirmar lo que para todo México es una realidad, ya lo decía Alfredo. Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien cercano que ha pasado las penurias en el sector salud. Yo tengo una sobrina que por el tema del Seguro Popular, con 35 años le quitaron su tratamiento de cáncer. Entonces, yo les quiero decir, yo en un momento más voy a dar una conferencia de prensa y yo les voy a decir dónde se han ido esos recursos millonarios del sector salud. Pero ustedes creo que ya lo he comentado por aquí, yo antes de llegar aquí a la Cámara, fui a Nueva York a presentar denuncias ante la ONU por la circunstancia de la falta de medicamentos. Ustedes recordarán que se hizo un acuerdo específico entre el INSABI y la UNOPS, este organismo subsidiario de la ONU, al cual se le otorgaron en ese momento más de 6,000 millones de dólares, los cuales no hemos podido encontrar. Lo que sí es, y dimos cuenta a todo el país de la ausencia, de la falta de medicamentos, de materiales de curación desde 2019, digamos, se agudizó en 2020, en 2021. Esos delitos, como bien lo dijo el doctor Héctor Jaime, no prescriben, y yo les quiero decir que esto no lo vamos a dejar. Ahí están en la Fiscalía. Agradecemos el nombre de los mexicanos, el valor civil de estas personas. Sí, claro, y bueno, sí, no quiero dejar pasar esto, pues agradecer a nombre de todos las mexicanas y los mexicanos este valor civil, este compromiso que tienen por la salud de los mexicanos. Yo creo que es el valor más preciado, en la salud. Sin salud no tenemos nada. Verdaderamente Alfredo lo dice, pero yo he estado haciendo algunas incursiones en los hospitales y es verdaderamente dramático lo que estamos viendo. Lo que dicen del cáncer cérvico-uterino, eso verdaderamente, ¿qué generación vamos a tener? ¿Una generación de mujeres con ese cáncer? Doctor, es que es terrible los datos que nos aportan. Yo espero que y yo sí quiero decirle, yo conozco al doctor Kersenovich y verdaderamente me apena al nivel que ha llegado Kersenovich. Por irse por un hueso con la candidata Claudia Sheinbaum, Kersenovich ha traicionado
los principios éticos que él juró, creo que es de Hipócrates, todo, porque él por venderse, qué lástima que todo lo que había construido Kersenovich, el doctor Kersenovich, ahora se lo entregó a una persona como Claudia Sheinbaum, que lo que quiere su segundo piso de transformación es peor salud. No, qué lástima y ya lo juzgará la historia. Gracias y les agradezco nuevamente. Por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a los medios de comunicación, al doctor Héctor Jaime, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por abrirnos nuevamente los ojos para ver para enfocarnos en el tema de salud y que es un tema de más importante. Este gobierno que consulta todo, no consultó a los expertos, no consultó esas políticas públicas que tuvieron éxito y que hoy debieran de haber seguido para que los mexicanos pudiéramos gozar de mejor salud. Muchas gracias por las cifras tan impactantes que nos dan, gracias por hacerlo público, gracias por estar aquí en este espacio, en esta caja de resonancia del pueblo de México. Muchísimas gracias, felicidades a ustedes por esa trayectoria que tienen, por esa enseñanza que han dado, por ese trabajo implacable que dan todos los días en los hospitales, en esa lucha contra la salud, en un tema de vida y de muerte. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Con esto damos por terminada la rueda de prensa, agradeciéndole a ustedes, los medios de comunicación y a quienes nos reciben en sus hogares, que ya les pagaron por fin a los médicos residentes el mes que les debían. Agradecemos mucho que las autoridades, gracias a las denuncias que hicimos de esta tribuna, ya les pagaron y también ya recontrataron ahorita por 3 meses a todos los médicos que no están afiliados de aquellas entidades federativas que no están afiliadas al OPD IMSS Bienestar, que los habían corrido, los están recontratando 3 meses para que pase la elección y después de pasar la elección, Alfredo, pues otra vez quizás vayan a quitar el contrato. Les exigimos al gobierno federal que no corran a los médicos que llevan más de 15 años trabajando, que estaban en funciones esenciales de salud y que deben de seguir trabajando. Es cuanto. Muchas gracias a todos. Gracias.